Sí, doctora. Bueno, yo soy la doctora Erika Noriega, soy médico reumatólogo. Si bien es cierto, este segmento tiene como objetivo que ustedes hagan semiología general, también tiene como objetivo que ustedes conozcan la semiología del aparato locomotor y dentro de los objetivos finales, dentro de su práctica, ustedes deben de elaborar un video de locomotor. Mis exposiciones son las últimas, pero en vista de que no han tenido clases en estos días, vamos a aprovechar para que adelanten. Y de esa manera también creo que les va a servir un poquito para las historias que van a confeccionar. Bueno, vamos a empezar con semiología de cabeza y cuello. Y posteriormente vamos a hacer una pausa y a las 9 reiniciamos con aparato locomotor, porque a las 8 tengo una reunión. Entonces, con respecto a la semiología de cabeza y cuello, vamos a explorar inicialmente la cabeza y la vamos a dividir en dos partes, cráneo y cara. Con respecto a la exploración del cráneo, como ustedes ya deben saber, nosotros realizamos en el examen físico la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. En el caso de la exploración de cráneo, se utiliza la inspección, se utiliza la palpación también, se percute y se ausculta, pero solo en situaciones patológicas. En la inspección, ustedes van a ver la posición del cráneo, la forma, las proporciones de la cabeza en su conjunto. Pueden hacer una medición o una apreciación de su altura. Y con respecto a la percusión y auscultación, solo lo haremos en situaciones patológicas. Con respecto a la forma y proporciones de la cabeza en su conjunto, van a variar de acuerdo al tipo constitucional, de acuerdo a la raza, edad y sexo. Normalmente vamos a tener un eje longitudinal y un eje transversal, el cual representa aproximadamente las 2/3 partes del eje longitudinal en el caso de un mesocéfalo. Cuando no se cumplen estas proporciones y es el tamaño del eje longitudinal, tenemos un cráneo endolicocéfalo, y cuando está a favor del eje transversal o supera las 2/3 partes del eje longitudinal, hablaremos de un cráneo braquicéfalo. Aquí tenemos entonces un mesocéfalo, un dolicocéfalo y un braquicéfalo en el. Ahora, con respecto a la altura de la cabeza en un paciente adulto, debe medir aproximadamente de 18 a 20 centímetros si tomamos en cuenta del vértice al mentón. Va a representar el 13% de la longitud del cuerpo, aunque va a ser superior en recién nacidos, en mujeres, en relación al hombre. Esta proporción puede ser mayor en recién nacidos y en mujeres. En la inspección y palpación del cuero cabelludo, lo que vamos a evaluar es la simetría, que haya ausencia de dolor, si es que están bien implantados los cabellos, si hay irregularidades en el cuero cabelludo, y vamos a emplear la yema de los dedos con movimientos rotatorios que van desde la frente hasta la nuca. Con respecto a la evaluación de la arteria temporal, la palpación de la arteria temporal no debe causar dolor. Esta debe ser lisa, no deben estar engrosadas. Para la auscultación vamos a utilizar la campana del estetoscopio, y en casos patológicos podemos encontrar soplos a nivel de la arteria temporal. Recuerden que hay una enfermedad que recibe el nombre de arteritis de la temporal, que forma parte de las vasculitis. Entonces, en estos pacientes puede haber dolor a la palpación de la arteria temporal, se puede palpar como una zona endurecida, y también cuando lo auscultamos puede haber presencia de soplos por disminución de la luz. Siempre recuerden que vamos a hacer las comparaciones de forma bilateral. Aquí tenemos un engrosamiento de la arteria temporal. Nos vamos a pasar ahora a inspeccionar la cara. Con respecto a la inspección de la cara, vamos a evaluar nuevamente la forma, el trofismo, vamos a observar la simetría al reposo y al movimiento, y vamos a observar la simetría de los surcos, ¿no? Los surcos a nivel frontal, los surcos nasogenianos, vamos a observar los labios, los ojos, y también no debemos olvidar la evaluación de la mandíbula. Recuerden siempre que la mandíbula tiene que estar por detrás del maxilar.
Entonces vamos a inspeccionar la cara, tanto de frente como de perfil. Aquí, por ejemplo, vemos una parálisis facial periférica en la cual va a haber asimetría en ambas partes de la cara, con pérdida de surco nasogeniano, con pérdidas de los surcos frontales, inclusive están asimétricos los ojos y hay desviación de la comisura labial. En este caso que estamos viendo el paciente de perfil, vamos a ver que la mandíbula está protruida hacia adelante, como sucede en el prognatismo. Vamos a palpar también la cara y al palpar la cara vamos a evaluar si es que hay presencia de dolor o no, si es que hay presencia de tumoraciones y es importante en cara evaluar también los senos perinasales. Otra de las exploraciones importantes van a ser las exploraciones de las estructuras externas del ojo. Recordar que las estructuras visibles del ojo van a comprender la conjuntiva y esta conjuntiva se va a dividir en palpebral y vulvar, que lo vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas, la esclera, la córnea, el iris, la pupila y las aberturas de los sacos ductales del saco lacrimal. Por otra parte, el aparato lagrimal va a comprender la glándula lagrimal, las puntas, los canalículos lagrimales, el saco lacrimal y el conducto lacrimonasal. Con respecto al examen del ojo, en el aparato lagrimal vamos a evaluar la glándula y el saco lagrimal, las puntas y la presencia o no de lágrimas. En la conjuntiva vamos a evaluar la conjuntiva palpebral y vulvar. Vamos a evaluar la esclera, córnea, iris y pupilas. Se pueden evaluar también los reflejos pupilares mediante reflejos luminosos. La retina no está desarrollada en esta parte, pero lo que se debería evaluar es el color y la pigmentación, la presencia de los vasos, los movimientos oculares y también la presión intraocular. La presión intraocular, me imagino que cuando retornen a los servicios la harán en su rotación de oftalmología porque necesitan equipos especiales para esto. Por ejemplo, aquí tenemos la protrusión de los globos oculares, de todo el globo ocular. Fíjense que los párpados están retraídos hacia atrás, ¿no? Y esto recibe el nombre de softalmos que se suele ver en el hipertiroidismo. Aquí uno de los globos oculares está hacia adentro, no está simétrico con el otro, y esto recibe el nombre de enoftalmos, en este caso producido por un problema traumático. Con respecto a la técnica para examinar las estructuras externas del ojo, lo ideal es que se encuentre usted de pie frente a su paciente, que procuren estar al mismo nivel los ojos de ambos, tanto de explorador como de paciente. También el paciente puede estar sentado sobre la camilla. No se recomienda que la exploración se haga con ambos de pie, o bien, o a menos de que tengan la misma estatura, pero lo ideal es que el paciente se encuentre sentado sobre una camilla y tratemos de estar al mismo nivel del paciente. Vamos a inspeccionar las cejas, los párpados, las pestañas y vamos a observar si es que son o no simétricos. Vamos a examinar también el pestañeo, el cual debe ser espontáneo y debe cerrar completamente los párpados al realizarlos. Vamos a ver el globo ocular y también si es que hay alteraciones a los movimientos. Lo normal es que los ojos sean simétricos y que esa simetría se cumpla tanto para cejas, para pestañas, para párpados. El párpado superior, recuerden que no debería cubrir la pupila, pero sí puede cubrir la parte superior del iris y los párpados deben abrirse y cerrarse completamente. Aquí, por ejemplo, vemos un problema de caída del párpado que recibe el nombre de ptosis palpebral. Aquí vemos este párpado que está inflamado. Esto recibe el nombre de blefaritis. Aquí, como ustedes pueden ver en esta imagen, el párpado está pero hacia afuera y esto recibe el nombre de ectropion, dejando ver parte de la conjuntiva palpebral, la cual no debería verse a simple vista. Y fíjense de que en la parte exterior de los párpados normalmente encontramos las pestañas, pero en esta imagen no se observan las pestañas porque el párpado está hacia adentro del globo ocular y esto recibe el nombre de entropion. Es importante que se familiaricen con los términos médicos porque precisamente en propedéutica y semiología tienen que tratar de aprender estos términos.
Bueno, para evaluar la conjuntiva palpebral, vamos a dividirla en el párpado inferior y párpado superior. En el caso del párpado inferior, vamos a utilizar nuestro dedo pulgar, el cual va a bajar el párpado de tal manera de que quede expuesta la conjuntiva palpebral y también puede quedar expuesta parte de la esclera. También deberíamos evaluar el párpado superior, y para evaluar el párpado superior la única forma de hacerlo es mediante la eversión del párpado. Esto no es parte de la conjuntiva palpebral, esto es parte de la conjuntiva vulvar, que va a rodear la parte de la esclera. También debemos de evaluar la conjuntiva vulvar y debemos de hacerlo como lo señala la imagen, apoyándonos con nuestro dedo pulgar y elevando el párpado. Generalmente a nivel de la esclera superior o superoexterna suelen producirse cambios patológicos en algunos pacientes con enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, aquí tenemos un proceso de escleritis necrotizante. Ahora, para ver la conjuntiva palpebral superior vamos a hacer la eversión del párpado. Para eso inicialmente le pedimos al paciente que mire hacia abajo y vamos a agarrar el párpado entre nuestros dedos pulgar e índice y posteriormente vamos a tirar hacia abajo. Podemos utilizar algún instrumento que nos ayude, como un hisopo. Algunas personas no lo necesitan, sino que utilizan sus mismos dedos para hacer la eversión del párpado. Entonces, debemos de utilizar un aplicador horizontal o lo que nos va a apoyar para hacer presión sobre él y poder evertir el párpado hacia arriba y hacia afuera. De esta manera vamos a utilizar posteriormente el dedo pulgar para poder observar si es que hay alguna alteración en la conjuntiva palpebral superior, y cuando deseemos que vuelva a su posición normal simplemente vamos a dejar de sostenerlo y le pedimos que parpadee. En ocasiones se puede ver una pequeña parte visible de la glándula lacrimal, y los hallazgos normales son que la conjuntiva palpebral sea rosada, húmeda, no tenga lesiones. La conjuntiva vulvar, que es aquella que está sobre la esclera, debe ser transparente. En ocasiones se pueden ver algunos vasos sanguíneos pequeños. Y la esclera, como tal, es la parte blanca del ojo. En algunos pacientes tiene un tinte amarillo pálido, dependiendo de la raza. Entonces, recuerden que las partes de la conjuntiva se van a dividir en conjuntiva palpebral, que está en la parte interna de los párpados, la que rodea la esclera, que va a ser la conjuntiva vulvar. La unión entre ellos recibe el nombre de fornix, y ya cuando la parte que está rodeando el iris recibe el nombre de córnea, que no es parte de la conjuntiva. Aquí, por ejemplo, tenemos una inflamación de toda la conjuntiva vulvar. Esto es un caso de conjuntivitis. Aquí tenemos el pterigion. Y el pterigion no es otra cosa que un tejido conectivo vascularizado que crece desde el ángulo interno del ojo hasta, generalmente se dirige hacia la pupila. En este caso no ha llegado hasta la pupila, sino está más o menos hasta el nivel del iris. Aquí vemos inflamación de vasos más profundos y esto representa una escleritis, no es una conjuntivitis. Fíjense que es localizado. También podemos evaluar el resto de estructuras oculares mediante el uso de una linterna. Podemos tratar de observar el cristalino y la córnea. Para ello vamos a tratar de impactar con un haz de luz desde varios ángulos y vamos a observar las características que tienen sus superficies. Vamos a observar el iris y también la respuesta de la pupila a la luz. Y recuerden siempre que tiene que ser una evaluación también contralateral. La opacidad del cristalino se puede ver cuando incidimos un haz de luz hacia la pupila, y esto sería una catarata. Como ustedes ya saben, hay reflejos como el reflejo fotomotor y el consensual, en el cual la respuesta a la luz la respuesta de la pupila frente a un haz de luz es que se contraiga o se produzca la miosis. Los hallazgos normales de la córnea es que esta debe estar lisa, clara, debe ser transparente y de curvatura convexa.
el iris va a cambiar de color, puede ser azul, pardo, gris o verde, y generalmente la forma es redonda. Debemos de evaluar también el aparato lagrimal, y para ello podemos utilizar el dedo índice para palpar las zonas de los orificios lagrimales. Podemos estirar inicialmente el párpado inferior con la finalidad de observar las puntas o aperturas de estos canalículos lacrimales. Podemos presionar con el dedo índice en busca de que hayan lágrimas o no. El lagrimeo excesivo recibe el nombre de epífora. Observar también si es que hay secreciones y debemos de examinar el lado contralateral. Por ejemplo, observamos que hay un aumento de volumen e inflamación a nivel de la zona superior y externa del ojo, que corresponde a una inflamación de la glándula lagrimal o dacryoadenitis. Acá estaría inflamado el saco lagrimal y esto recibe el nombre de dacryocystitis. Este lagrimeo constante e involuntario del paciente recibe el nombre de epífora. Y fíjense que es un paciente que no tiene pestañas porque su párpado está hacia adentro, está vertido hacia adentro, y esto produce una irritación constante del ojo. Y recuerden, el nombre es entropio. Dentro de los hallazgos normales, la punta debe ser visible, pero no debería tener una secreción excesiva, a menos de que esté llorando o de que esté inflamada esa zona. El saco y la glándula lagrimal no se palpan, no deberían ser dolorosos, y la superficie del ojo siempre debería estar húmeda. Ahora vamos a pasar a la exploración de la nariz. Pues con respecto a la exploración de la nariz, deben recordar que las afecciones más frecuentes van a ser los catarros, las alergias, los traumatismos, aunque también pueden haber problemas de obstrucción, irritación o hipersecreción. La presencia de dolor nos debe hacer descartar que haya presencia o no de problemas inflamatorios. Con respecto al recuento anatomofisiológico, recuerden que las funciones primarias de la nariz van a ser el olfato, el calentamiento, humidificación y filtración del aire. El olfato lo vamos a evaluar explorando el nervio olfatorio o el primer nervio craneal. Los cornetes vienen a ser proyecciones óseas de las paredes laterales de las cavidades nasales. Estos van a estar cubiertos de células ciliadas y van a secretar mucus. En el examen físico no vamos a ver todos los cornetes ni se van a explorar todos los senos paranasales. En el examen físico solamente vamos a ver el cornete inferior y el cornete medio. Aquí vamos a tener, por ejemplo, con un espéculo nasal que se está observando un cornete. Sería el cornete inferior, está más accesible. Este es un espéculo nasal y esa sería la forma adecuada de poder evaluar los cornetes. Fíjense ustedes de que ellos pueden hipertrofiarse y en algunos casos producir inclusive obstrucción de una de las fosas nasales. Con respecto a los senos paranasales, estos van a drenar por pequeños orificios en los cornetes. Cuando los cornetes están edematosos, que puede ser producto de un catarro común, se pueden obstruir estos orificios, entonces no dejan drenar el contenido que tienen o el mucus que tienen en los senos, y de esta manera esta secreción se puede almacenar a nivel de los senos y puede producir procesos inflamatorios que a veces se sobreinfecten y producir lo que se conocen como sinusitis, las cuales pueden ser agudas o crónicas. Existen 4 senos perinasales. El seno esfenoidal y etmoidal no va a estar dentro del alcance de nuestro examen físico, mientras que los más expuestos como el seno frontal y maxilar sí se pueden examinar. ¿Cómo vamos a evaluarlos? Vamos a evaluar mediante palpación y mediante la transiluminación. La transiluminación, obviamente vamos a necesitar llevar a nuestro paciente en una habitación oscura y vamos a necesitar una fuente de luz para ver si esta luz traspasa el seno paranasal para inferir de que no está ocupado por nada. Si no pasa, podemos inferir de que está lleno de líquido o está obstruido. En la nariz vamos a evaluar su forma, su configuración, vamos a evaluar la posición e integridad del tabique, que los orificios nasales sean permeables, el color de las mucosas,
el color y volumen de los cornetes, las secreciones, si hay lesiones o no, si hay masas o no, y si hay presencia de cuerpos extraños. Con respecto a los senos paranasales, debemos de evaluar la transiluminación y si hay dolor o no a la palpación. Esta sería una técnica de transiluminación, ¿no? Podemos incidir el haz de luz en la parte interna del ojo y debería colocarse o iluminarse el seno frontal. Con respecto a la nariz va a tener partes, vamos a tener la nariz anterior que va a ser la parte más expuesta, las alas nasales, la punta, la columela y el vestíbulo, que es la apertura en sí de la nariz. Recuerden que también debemos de evaluar la permeabilidad de cada fosa nasal y para eso simplemente le pedimos al paciente que con su dedo índice haga presión en un lado de la nariz y luego en el otro y trate de botar aire por esa fosa nasal. Para comenzar a inspeccionar la nariz, vamos a pedirle a nuestro paciente que incline la cabeza hacia atrás. Podemos apoyarnos de algún haz de luz por una linterna. Con nuestro dedo pulgar debemos elevar la punta de la nariz y evaluar el septum y los cornetes medio e inferior. También podemos emplear algún espéculo nasal, pero hay que tener cuidado cuando lo introducimos, ya que la parte más superior es bastante sensitiva. Por lo normal es que el septum nasal sea recto, aunque pueden haber desviaciones, no debería haber perforación del tabique y las membranas mucosas deberían ser de un color rosado mate con secreción escasa. Para explorar los senos frontales vamos a presionar con los dedos pulgares en busca de presencia de dolor o no en la parte interna y superior de las cejas. Si hay dolor a la palpación podemos hacer la técnica de transiluminación. En el caso de evaluación de los senos maxilares, vamos a presionar también con los dedos pulgares sobre los huesos maxilares y debajo de las órbitas. Y si hay dolor, podemos realizar la transiluminación, para lo cual necesitamos una habitación oscura y una fuente intensa de luz. Aquí está un ejemplo de cómo realizar la transiluminación en los senos frontales. La fuente de luz se debe presionar fuertemente, firmemente contra el arco supraorbitario medial, que bueno, estaría en esta zona, ¿no? Donde señala la figura. Y lo normal es que se produzca el enrojecimiento a nivel del seno que estamos explorando. En el caso de los senos maxilares, también podemos pedirle al paciente que incline la cabeza hacia atrás y presionamos la luz contra la piel, debajo del borde interno de la órbita, que estaría en la parte más superior, y deberíamos observar, podemos inclusive pedirle al paciente que abra la boca y si es que el seno está libre, se debería observar hasta un enrojecimiento a nivel del paladar duro. Bueno, para terminar, vamos a pasar a la evaluación del oído. A nivel del oído externo, lo vamos a dividir en pabellón auricular y conducto auditivo externo. En el pabellón auricular vamos a encontrar regiones como el hélix, el antehélix, el óvulo, el trago, el conducto auditivo externo y también el antitrago. Con respecto al pabellón auricular, vamos a evaluar la forma, tamaño y simetría, la posición del pabellón auricular, la integridad de la piel, la respuesta a la palpación del trago. Cuando hacemos presión sobre el trago no debería haber dolor. La presencia de dolor cuando presionamos la región mastoidea y el hueso mastoideo. En el orificio y conducto auditivo externo vamos a evaluar su permeabilidad, la presencia o no de secreciones, si hay inflamación o no, si hay presencia de cerumen, si hay crecimiento piloso o no. Y en la membrana timpánica vamos a observar sobre todo su integridad, el color, las características de las superficies y los reflejos luminosos. Entonces, inicialmente vamos a observar la integridad de la piel, vamos a palpar la oreja en búsqueda de que haya dolor o alguna lesión, vamos a palpar la región mastoidea. Esta región mastoidea no debería ser dolorosa y si lo es, debemos sospechar de un proceso inflamatorio del oído interno. Vamos a presionar el trago con nuestros dedos índice y medio, tratando de cerrar el canal auditivo, que tampoco debería ser doloroso, y si lo es, debemos de sospechar de un proceso inflamatorio del oído externo. Los hallazgos normales es que
ambas orejas, tanto derecha como izquierda, sean del mismo tamaño y forma. No deberían haber lesiones en la piel. La posición de la oreja debería estar, si trazamos una línea imaginaria, debería llegar hasta el canto externo del ojo por la parte superior y hasta el occipucio por la parte inferior. Cuando la implantación de las orejas es más baja, podemos asociarlo a alteraciones congénitas, renales o alteraciones cromosómicas. Y para evaluar el conducto auditivo externo debemos de utilizar un otoscopio. Siempre debemos de decirle al paciente lo que se le va a realizar. Vamos a pedirle a nuestro paciente que dirija su cabeza hacia el hombro opuesto, que se aleje de la zona donde vamos a iniciar la exploración. Vamos a utilizar siempre, o que exponga la oreja que vamos a explorar. Vamos a utilizar siempre el espéculo de mayor tamaño y deben tener cuidado al cambiar de oído, porque también deberían cambiar de espéculo, porque de lo contrario pueden llevar las bacterias que están en una zona e infectar una zona sana. Cuando tenemos la evaluación de niños o adultos que no colaboran, lo ideal es que ustedes apoyen el otoscopio sobre la cabeza del paciente para que encuentren un apoyo como tal, como en la figura A. Pero cuando son personas colaboradoras, pueden tener el otoscopio como en la posición en B, es decir, sin necesidad de estarlo apoyando en la cabeza. Debemos de tratar de rectificar el conducto auditivo porque lo ideal es que se llegue a ver la membrana timpánica y va a depender de si son niños o adultos. En el caso de que sean adultos, debemos de jalar la oreja hacia arriba, hacia afuera y hacia atrás. Y en caso de que sean niños, más bien hacia abajo, con la finalidad de rectificar el conducto auditivo. Siempre deben de introducir el otoscopio lentamente. Y lo normal es que el canal auditivo de un adulto tenga un tamaño hasta de 1 pulgada, la piel debe estar sana, el canal debería estar limpio, aunque la presencia de cerumen es bastante común. Y va a depender del tiempo que lleve ese cerumen en el conducto auditivo para que ustedes determinen normalmente las características que tiene. Cuando él tiene poco tiempo, por lo general es amarillo y claro. Sin embargo, cuando ya tiene mucho tiempo el cerumen, suele ser más duro, suele ser oscuro y en ocasiones formar hasta tapones de cerumen que no les permitan ver la membrana timpánica. Y con respecto al crecimiento del pelo, generalmente ocurre en el tercio externo del canal y es variable, ¿no? No es igual en todas las personas. Entonces, en la última parte que van a ver viene a ser la membrana timpánica. De la membrana timpánica acá está en la figura representadas varias partes, pero lo más importante es que vean que no esté perforada. Es muy pequeñita. Vamos a tener dos partes importantes que son la pars flácida, que está en la parte superior y que generalmente es la zona que más se suele perforar, y la pars tensa, que va a estar en la que va a ser la que va a ser más fuerte y va a ser la que está en la parte inferior, anterior y posterior del oído, la parte final del oído. Lo normal es que tenga un aspecto gris perlado y su superficie, como ya les repito, debe ser continua y debería estar intacta, ligeramente transparente. Debemos de observar el reflejo luminoso blanco que va a ser proyectado sobre los cuadrantes anteroinferiores. Las estructuras que más van a ser visibles son la pars tensa y la pars flácida, que está en el pliegue superior y es por donde se suele perforar la membrana timpánica. Finalmente, con respecto a la exploración del cuello, bueno, lo que nos está quedando es boca, que eso deberían verlo en digestivo, y con respecto a la exploración del cuello, deberían hacer inspección, palpación y auscultación. En el cuello se debe explorar la glándula tiroides, que deberían hacerlo también con endocrino. Deberían evaluarse los vasos del cuello, los ganglios linfáticos y la exploración del cuello en su conjunto. Nosotros vamos a limitar la exploración del cuello en aparato locomotor en la parte de columna cervical. Recuerden siempre que el cuello debería explorarse con el paciente sentado y solo de pie si es que tienen la misma estatura que el explorador.
A manera general, en la inspección del cuello vamos a evaluar la forma, si es corto, largo, normal, el volumen, la posición, y la movilidad y latidos y presencia o no de tumoraciones. Este es un resumen de todo lo que se explora en cabeza y cuello. Se ha presentado en las diapositivas. Y eso sería todo con la primera parte, que es semiología de cabeza y cuello. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, buenos días. Hola, buenos días. Sí, quería preguntar, ¿en qué situaciones exploraríamos la cabeza así como nos ha explicado hoy día? Todo, oído, nariz. Realmente ustedes se están formando como médicos generales inicialmente, pero esto es como una introducción para todas sus rotaciones que van a tener más especializadas, ¿no? Generalmente se ve más en alteraciones de otorrino como tal, en esas condiciones, y es que como médicos generales les van a llegar todo tipo de pacientes. Niños que que vienen con sus padres porque se han colocado una tiza dentro de la nariz y tienen que explorarla, tienen que saber cómo explorarla. O pacientes que no escuchan hace un mes y tienen que explorar oído, entonces tienen que saber explorarlo, tienen que saber las técnicas de exploración. Obviamente, como es semiología general, esto es introductorio, pero después deberían tener rotaciones específicas de oftalmología, otorrino, digestivo, para que evalúen todas estas cosas con mayor detalle, ¿no? Pero deben conocerlo y deben de saber realizarlo. Gracias, doctora. Sí, sobre todo deben de familiarizarse con los términos, ¿no? De eso consta la semiología general, que traten de identificar todo lo normal y todo lo patológico y que se familiaricen también con los términos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, yo voy a dejar de grabar. Como les repito, tengo una reunión de servicio si no continuáramos con locomotor. Y ni bien termine mi reunión de servicio, empezamos la otra clase de locomotor. Si termina antes de las 9, le aviso con su delegado para poder comenzar. ¿Ya? Muchas gracias por su participación. Gracias a usted, doctora.